A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta ocasión, como en otras, tenemos la gratísima satisfacción de tener como invitado a nuestro amigo César Paz y Miño, doctor en medicina y cirugía, investigador de la genética y la genómica, entre muchos títulos que tiene nuestro ilustre invitado. Ahora, él, como siempre, está al día respecto de lo que ocurre con la genética y la genómica y lo que nos ha producido una enorme satisfacción a las personas que estamos alrededor de la salud y de la medicina, es el hecho de que se ha completado el genoma. El genoma humano, ustedes ya conocen, seguramente porque lo han leído y porque también aquí en este programa nosotros hemos insistido. El genoma humano fue secuenciado hace 20 años aproximadamente y tuvo un valor astronómico de 10.000 millones de dólares, se calcula. Hoy han pasado 20 años y el 8% que faltaba de secuenciar se lo ha conseguido en los grandes centros de investigación científica. Esa es la primera pregunta que vamos a formular a nuestro invitado. Antes le damos la más cordial bienvenida a César. Este es el primer programa del 2023. Qué bien, muchas gracias. Feliz año. Feliz año también a todos. Y comencemos entonces con esta extraordinaria noticia de que se ha completado el genoma humano. Así si es. Teníamos 92% secuenciado, hoy tenemos el 100%. Exactamente. El primer borrador del genoma, porque por eso es que hablamos de que se ha ido, digamos, terminando, mejorando, corrigiendo. El primer borrador fue hace 20 años y ahí se determinó que varias cosas, ¿no? La primera es que se pensaba que existían unos 100.000 genes y se logró determinar
a través del análisis del genoma de que en realidad estaban alrededor de 23.000. 23.000 genes. Y era por el tamaño del genoma de los humanos, que es el ADN es realmente grande en relación a las funciones que se conocen. Entonces siempre se habló de 100.000 genes, se dijo no, solo han sido 23.000 y 3.000 millones de pares de bases, de letras químicas de la vida, adenina, guanina, 3.000 millones, 3 trillones. Sí, 3 exactamente, de letras químicas. Sí. Entonces ahí se vio que una gran porción del ADN no se lo entendía para qué estaba ahí. O sea, tanto ADN para qué en un organismo que en realidad, si partimos de que necesitas de alrededor de 230 genes para vivir, el organismo más simple, que hacen 23.000 genes o 100.000 genes que se pensaban. Entonces ahí viene una digamos, discusión sobre el tamaño del ADN. Entonces se fue viendo, después hizo una segunda anotación, un segundo borrador del genoma, que se fue descubriendo que existían porciones altamente repetitivas en el ADN que no estaban cumpliendo ninguna función o que eran cúmulos de genes atávicos o de la evolución acumulados o que eran vestigios evolutivos. Incluso nosotros tenemos genes de todos los animales, de gatos, de perros, de simios, de virus, y entonces somos como una acumulación de todos esos genes que en una interrelación tan especial y espectacular somos los organismos que somos, inteligentes, con cultura y todo lo que hemos logrado. Entonces, ¿cuál es lo llamativo del último borrador? Porque todavía sigue siendo el último borrador. Sigue siendo borrador. Sigue siendo borrador. ¿Y por qué? Porque se habla de que con todas las técnicas que se han usado, recién podríamos decir que tenemos el 99% del genoma, que hay probablemente unas zonas que todavía la tecnología que estamos usando en genética no descubren lo último. Y por eso es que siempre prudentemente se dice de 99, el último borrador. Qué bueno. Y entonces el último borrador es fantástico porque se logró descifrar unas grandes áreas oscuras del genoma humano que no se los lograba descifrar porque era complejo que las técnicas químicas para descifrarla no actuaban en esas zonas. Entonces se logró, digamos, al fin meterse en las zonas de estas oscuras del genoma y se logró decir, esta ha sido la secuencia. Perfecto. En esta parte. Antes de continuar, recordemos que este programa es posible gracias al auspicio de Hidalgo Constructores. La constructora Hidalgo asegura el desarrollo sostenible del Ecuador mediante muy buenas construcciones. Bueno, lo siguiente tiene que ver con otra de las revoluciones que está ocurriendo ahora mismo en los grandes centros de investigación científica y tiene que ver con el proteoma. Es decir, una vez investigado el genoma en un 99%, ¿cierto? Conforme nos estás indicando, solo nos faltaría ese 1%. Pero bueno, la ciencia paralelamente está investigando algo más sofisticado aún que el genoma, ¿no? El genoma, que es el proteoma. El proteoma. Explícanos primero la vinculación del genoma con el proteoma. Por favor. Claro, el tema es que si hay 23.000 genes, ¿qué producen los genes? O sea, digamos que para hacerlo más fácil, lo principal que producen los genes son proteínas. Entonces, resulta que en un análisis primario simple se dijo, hay 23.000 genes, pero tenemos alrededor de 40.000 proteínas. Y los análisis más finos todavía, porque también tiene fases,
llegan a determinar que podrían haber entre 70 a 80.000 proteínas en el ser humano. Entonces, 23.000 genes producen 3 veces del número de proteínas. Entonces, todas estas proteínas en conjunto y produciendo una función en el ser humano es el estudio del proteoma, proteínas que funcionan en un organismo. Proteínas que funcionan proteoma en un organismo. Ahora, aclaremos, esto es un aspecto difícil ciertamente por lo abstracto, ¿no es cierto?, que es necesario explicarlo con detenimiento y en términos muy sencillos, ¿no es cierto?, para mayor comprensión de nuestro público. ¿Puedo explicar un poquito ya que dices eso? Los 80.000 proteomas a su vez tienen lo que se llama letras. Explícanos, por favor. Ya, o sea, que cada proteína está formada por aminoácidos. Por aminoácidos. Por 21 aminoácidos. Ya. Y los aminoácidos son determinados por genes, en realidad. O sea, la cadena, la secuencia de aminoácidos para ser una proteína está hecho por genes. O sea, quien comanda la producción de aminoácidos son los genes. Por eso es que la base, digamos así, de la vida y de todo lo que somos son los genes. Pero, siendo humilde con la genética, en realidad quien da toda la estructura son las proteínas. Entonces las proteínas son la expresión en realidad última de los genes. Ya. Todo lo que somos proteínas, el colágeno, los músculos estamos llenos de proteínas, todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Las hormonas. Proteína es sinónimo de vida. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la hormona tiroidea, para ser así, hay 2, la tirosina y la calcitonina, que son, la una tiene que ver con la tiroides, el otro con el metabolismo del calcio. Las 2 están hechas por el mismo gen. Y de ahí se explica que un gen puede producir varias proteínas. Por cómo se plegan las proteínas. Ya. Cómo se unen los aminoácidos, cómo se unen las proteínas. Ahora pasemos a las letras. Exactamente. Genoma, proteoma y las famosas letras. 3 trillones de letras en cada célula humana. En cada célula. Y en cada célula humana tenemos aproximadamente 2 billones de células, ¿no es cierto? Claro. Ya. ¿Qué pasa con las letras? ¿Qué son las letras? Bueno, las letras que se llaman químicamente adenina, guanina, citosina, timina, que son las, y uracilo en el caso del ácido ribonucleico. Entonces, son 4 bases nitrogenadas que tienen nitrógeno y fósforo en realidad, y azúcar. Y estas son las que se unen de 3 en 3. Y uniéndose de 3 en 3 tienes una riqueza de producción de palabras químicas, digamos así. Las 3 letras de 3 en 3 es como una palabra. Y la unión de palabras forman una frase. Por ejemplo, si yo uno adenina, guanina, citosina, 3 letras, y yo le pongo un nombre con el lenguaje nuestro, la palabra ven. 3 letras. Y puedo construir otras. Ven que hoy hay sol. Ya. O sea, las letras químicas te dan el sentido a la palabra. Ven que hoy hay sol. Pero la frase completa te da una orden. Esa es la proteína. Ya. Esto es perfectamente Entonces, explicado. por ejemplo, si en vez de sol pongo la letra A, cambió la letra, es una mutación. Ven que hoy hay sal. Dices, cambia todo el contexto. Ya. Y eso pasa con las enfermedades. Cuando tú tienes un gen que produce una mala proteína, te da una enfermedad. Las bases nitrogenadas. E incluso hay veces que el gen produce bien la proteína. Es decir, da una buena información, pero la proteína, el rato que va a funcionar, se altera, se plega mal. No se junta con otra proteína, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina. Ya. Son 2 factores que tienen que unirse. El hem y la globina. Podríamos decir que estas bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina, esto es el alfabeto. El alfabeto de la vida, exacto. Y así se lo dijo. Se ha descubierto el alfabeto de la vida. Las 3.000 millones de letras.
Las 3.000 millones de letras en conjunto, formando de 3 en 3 en 3 en 3, forman 23.000 genes. Fantástico. Hasta ahí. Hay otro aspecto relevante en esta información que nos estás entregando. Y es que no todas las letras, no toda la estructura del ADN produce proteínas. Solamente es el 1%. Exactamente. ¿no? Mientras el 99% viene haciendo como la estructura sobre la que descansa ese 1%. Sí, o un responsable. Un backup. Un backup. Responsable, ¿no es cierto?, de producir las proteínas. Es decir, el mecanismo de la síntesis proteica que en la célula se produce entre el núcleo de la célula y mitocondria en el citoplasma, ¿no es cierto? Sí, de modo general. Explícanos esto que es tremendamente complejo, la síntesis de las proteínas. Claro, o sea, este intercambio que hace posible la existencia, ¿no es cierto?, de las proteínas y la reproducción de las células y en último término de la vida, como tú las expresabas, o sea, ¿no es cierto? Nosotros, vuelvo a decir, somos proteínas expresadas, comandadas por genes. Los genes están en el núcleo de la célula y producen una información que va a la fábrica de las proteínas, que se llaman los ribosomas. Los ribosomas son los que producen las proteínas, en definitiva, la fábrica. Entonces, exacto, una vez que el ADN da la orden, se crea, digamos, un mensajero que dice esto hay que fabricar, y le dice al ribosoma, fabrique esto, fabrique tirosina, fabrique calcitonina, fabrique hemoglobina, todas las proteínas. Exacto. Entonces, esas proteínas salen digamos, al citoplasma de la célula y ahí conforman lo que los organismos necesitan. Puede ser proteínas de colágeno, puede ser proteínas de sostén de células, pueden ser proteínas del cerebro, y así se conforma. Entonces el organismo es lleno de proteínas. Neuronas. Unas con unas funciones, otras con otras, unas de estructura y otras de función. Por ejemplo, una hormona es una proteína que produce una función, pero el colágeno es una proteína al final son conjuntos de proteínas que están dando el sostén. Ahora vamos a otro aspecto de esta secuencia de la vida, en definitiva, ¿no? Una vez que ya se ha estudiado el genoma, ¿no? El proteoma, ¿no es cierto? Necesitamos proteínas bien plegadas. Así es. Es decir, proteínas bien resistentes, que no sean tan lábiles y no produzcan mutaciones o variantes, ¿no es cierto?, que determinen la enfermedad así con tanta facilidad. Como es el caso, digamos, del SARS-CoV, que tiene tantas variedades. Exactamente. Explícanos cómo una humilde azolla, una alga, ¿no es cierto?, asociada a una bacteria, a la baena, hacen posible que podamos obtener nitrógeno del aire y a su vez eso convertirlo en proteínas bien plegadas para la vida. Claro. Bueno, estas simbiosis, estas asociaciones de organismos son súper comunes, ¿no? Por ejemplo, algo más gráfico, los dinosaurios tienen unos pájaros que se alimentan en el lomo de los rinocerontes. Los rinocerontes tienen unos pájaros que se alimentan y viven en el lomo de los rinocerontes. Entonces, esa es una asociación simbiótica. Lo mismo pasa en el sistema gastrointestinal. Tenemos miles de bacterias que nos están ayudando a la digestión.
En el caso el microbioma. Exactamente, Ya. el microbioma es el mundo de los microbios en un sistema, como en el organismo, ¿no? Entonces, en el tema justamente de la soya y de la bacteria esta que está en simbiosis, lo que hace es que capta nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces el nitrógeno es la base de las proteínas. Y por eso es que se habla de que esta alga líquen, esta alga helecho, digamos así, es una de los mejores productores de proteínas naturales para la agricultura. Ya. Entonces sí, se está planteando como una alternativa de producción natural de proteínas de alto contenido de nitrógeno, que al final el nitrógeno es lo que va a ayudar en la agricultura para la mejora de los productos, ¿no? Se habla de maíces muy grandes a través del uso de esta asociación que tiene la soya, ¿no? Entonces, claro, el tema es que las proteínas deberían estar conformadas de tal manera que sean tan bien funcionantes que den las características ideales para los organismos. Entonces nosotros los humanos, si es que una proteína está alterada, por ejemplo, no la podemos absorber o no tenemos la suficiente capacidad para metabolizarle. Entonces aparecen enfermedades del metabolismo de las proteínas. Cuando yo como una proteína, se me altera mi sistema y tengo una enfermedad. O no produzco una proteína, no produzco una enzima. Hay personas que, por ejemplo, no producen una enzima que degrada el alcohol. Entonces, cuando tú tomas muy poquito alcohol, te intoxicas, te puedes desmayar, te puede dar una reacción alérgica. Y eso es justamente, aquí viene el tema de la bondad que tiene una proteína bien hecha, ¿no? Entonces, bien plegada. Exacto. Y se habla de plegado, esto es un término curioso porque, claro, las proteínas se producen de forma lineal, digamos, pero lineal no funciona. Entonces tienen que formar estructuras tridimensionales, entonces ya no son lineales, son tridimensionales, como una bola, digamos, tienen que tener una forma. Entonces si se plegan mal, no funciona. Entonces yo puedo tener una buena proteína mal plegada, no me funciona. No funciona y aparece la enfermedad. Exactamente. Bueno, esta es la parte quizás más apasionante y práctica. Bueno, si aquí en este país en donde la urea está tan cara, está más allá de $60, ¿no es cierto?, el quintal, tener la posibilidad de sustituirla por la soya sería una verdadera bendición. Primero para los agricultores y luego para todos los seres humanos. Claro, porque de esa manera estarían produciendo, ¿no es cierto?, nutrientes con proteínas bien plegadas. Exactamente. Sí, claro, se habla de una solución desde el año, esto viene desde el año, en realidad, 90, por ahí, cuando se descubre que en los países asiáticos que esta alga, el helecho, es tan bondadoso en el tema de producción de nitrógeno. Y las investigaciones de los israelitas, claro, de Cambridge, Stanford, claro, y aquí hay este buen amigo, ¿no es cierto?, Mariano Montaño, a quien tenemos que darle las gracias por impulsar permanentemente. Exactamente, lo que él habla de agricultura biogénica, ¿no? Agricultura biogénica. Entonces, claro, tiene unos estudios muy interesantes justo del tema de ¿por qué son tan importantes las proteínas? Son tan importantes que la estructura humana, la estructura de los organismos es proteica. Entonces, más aún si el nitrógeno, que es en realidad el sustrato de los alimentos proteicos y de las proteínas, más aún si es que está ayudando a que se produzcan mejores productos, ¿no? Nuestro productor nos está diciendo que ha terminado la entrevista, ha terminado el tiempo. Pero nosotros no quisiéramos dejar pasar la oportunidad para hacer una última pregunta, pidiéndole a nuestro amigo César que sea lo más puntual posible. Hemos hablado, y se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, ¿no es cierto?, de temas tan apasionantes como este, del mundo biológico.
Pero ciertamente cuando hablamos de salud tenemos que juntar lo biológico y el ambiente, ¿no es cierto? Y la salud es un producto social, Así es. resultante de una relación armónica entre el hombre, la Y el naturaleza, ambiente, así el medio ambiente social y cultural. Así es. ¿Qué te parece esta definición? Claro, bueno, nosotros somos una mezcla entre lo que somos físicamente, que es producto de toda nuestra interacción con el medio, y lo que somos genéticamente. Y por eso es que hay una fórmula en genética que dice que lo que somos físicamente, esto, es resultado del genoma más del ambiente. Entonces, los dos son ambiente, las dos cosas. Los dos tienen que ver. Y el ambiente es tan amplio como el que sabemos, ¿no es cierto? Riqueza versus pobreza y todo eso lo que puede manifestarse en relación a salud. Exacto, exacto. Muchas gracias. Siempre nos ilustras con tus Gracias. excelentes conceptos, entrevistas y por tu capacidad realmente de estar al día en materia de investigación científica. Y entendemos que también estás haciendo investigación científica ahora en tu propio laboratorio. Sigo en eso. Qué importante para nuestro país realmente que hayan investigadores científicos de la talla de César Paz y Miño. Les queremos agradecer a ustedes por su atención y hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,